Y si abren sus Biblias al libro de los Efesios, estamos en el capítulo 5. Efesios 5. El día de hoy vamos a estar enfocados en el versículo 4, pero les voy a leer del versículo 3 al 4 porque todo forma parte de esta sección. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 5, 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos, oremos delante de Dios. Altísimo Padre, venimos una vez más delante de ti, Señor. Pedimos, Padre, que seas con nosotros en este tiempo, Señor, en este tiempo donde se proclama tu palabra, donde buscamos instrucción por medio de tus escrituras, Padre Santo, de la palabra santa, inspirada por tu Santo Espíritu, Padre. Tu revelación a nosotros, Señor. No solo que escuchemos, Padre, lo que aquí está escrito, sino que lo pongamos en práctica, Padre Santo, que sea algo que penetre en nuestros corazones, que ahí tome raíz, Padre, y que empiece a formarnos, Padre, más y más a la semejanza de tu Hijo amado, al implementar las verdades, Señor, que aquí encontramos. Seguimos suplicando, Señor, por todos aquellos, Padre, que sufren, Señor, enfermedades, por todos aquellos, Señor, que están luchando, Señor, con diferentes cuestiones. Una vez más pedimos, Señor, por Abelardo, Padre, y lo que ha pasado, Padre, en Perú, Señor, que tú seas ahí con ellos, sé con la familia, Padre, bendice, conforta, Padre Santo. E igual, Señor, pedimos, Señor, por la edificación de tu pueblo. Pedimos, Señor, que todos los que estemos aquí seamos transformados un poco más, aunque sea un poco más, Señor, a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Que las verdades del día de hoy se nos hagan claras, Señor, que entendamos que son prescriptibles, Señor, que son algo que debemos hacer. Te pido en lo personal que me des facilidad de palabra, entendimiento, Señor, que pueda hablar de una manera clara, que sea entendible, Padre Santo. Y te pido, Señor, que lo que hagamos en este lugar siempre, siempre, siempre sea para tu honra y tu gloria. Te damos las gracias, Padre, por tu fidelidad a nosotros. Sé con nosotros una vez más. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, nos encontramos, les recuerdo brevemente, en la sección práctica de Efesios, en lo que debemos hacer, en cómo debemos andar, lo que debemos dejar, lo que no debemos hacer. Estamos siendo informados de lo que ahora debe ser nuestras vidas a luz de la gran teología que hemos aprendido de los capítulos 1 al 3. Específicamente, Pablo está aquí contrastando lo que antes era, que ahora no debe ser, y aclarando lo que ahora debe ser, lo que ahora se debe encontrar en cada una de nuestras vidas, cómo debemos vivir estando en Cristo Jesús. Explicando los cambios que comienzan a ocurrir en la persona que ha sido resucitada a nueva vida. Es muy importante que tengamos esa noción en mente porque en veces nosotros tenemos una tendencia a querer hacer a personas a vivir según estos estándares, que aunque es bueno y provechoso, esto está diseñado para todos aquellos que han resucitado a vida nueva. Es imposible sin el Espíritu llevar a cabo lo que aquí mencionamos. Si se imaginan, con el Espíritu es aún difícil, más cuando no están en la fe. Esto está hablando a creyentes, eso está hablando cómo debemos actuar, que es el estándar de Dios, absolutamente es para todos, pero ahora se convierte en la expectativa de todos aquellos que han resucitado a nueva vida en Cristo. Estamos entendiendo, hermanos. Pablo aclara que no corresponde a los santos andar en las cosas mencionadas en el versículo 3 y ahora incluye lo que aquí vemos en el versículo 4. Leamos una vez más. De nuevo el enfoque es nuestro hablar. Dice que no es apto, no es adecuado, no es aquello que corresponde a los santos hablar obscenidades. Dice ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Hermanos, el día de hoy creo el sermón va a ser un poquito directo, va a ser un poquito claro, no nos tenemos que meter mucho aunque lo haré, ¿verdad? Explicaré las palabras, lo que aquí está señalado, pero es algo que debemos nosotros cada quien entender. Lo difícil es que muchas veces hemos dejado que las costumbres de nuestra cultura o X cosa
informen cómo hablamos. Entonces eso es lo que somos llamados el día de hoy a cuidar. Creo que será un poquito simple y directo. Pablo menciona que el cristiano no debe andar hablando, diciendo obscenidades. Estas son cosas indecentes, indecorosas, deshonrosas, deshonorables. Cuando nosotros pensamos acerca de lo que vienen siendo obscenidades, son aquello que no queremos ver, que se nos hace obsceno, ¿verdad? Es la idea. Abarca absolutamente todo, no solo hablar, sino también la conducta, cualquier cosa que se oponga a una vida pura y una vida en el Espíritu Santo. Ahora quiero ser claro, hermanos, porque sí es un estándar bastante alto al que somos llamados a hacer, que muchas veces por no tener cuidado andamos en estas cosas, y vamos a ver cómo también incluso simples bromas somos llamados a dejarlas y no andar en ello. Y la idea aquí, para ser un poquito práctico, la idea aquí para ser un poquito más directo, para que entendamos bien de lo que estamos hablando, cómo podemos medir estas cosas, simplemente nos hacemos la pregunta si lo que estamos hablando, si lo que estamos diciendo, si la conversación con la que formamos parte, estamos bien, si Cristo forma parte de esa conversación juntamente con nosotros. Es la idea. Una vez más, obscenidades habla de todo aquello que no debemos hablar. Ahora, recuerden que estamos en un contexto de la inmoralidad, estamos hablando de cuestiones de inmoralidad sexual, de impureza, de todas esas cosas, pero acuérdense que va a abarcar todo lo malo, todo lo pecaminoso. Dice necedades, ¿verdad? Obscenidades, no debemos hablar obscenidades, no debemos hablar necedades. Literalmente la palabra aquí en el lenguaje original es tonterías. Es literalmente lo que menciona. La palabra en el lenguaje original es morología, ¿verdad? Tonterías, necedades. En este contexto, el concepto en sí de esta palabra es todo aquello que ignora la moralidad y los preceptos de Dios y habla cosas incluso inmorales, como en forma de broma, para como tratar de eliminar la seriedad de ellas. Entonces esto sería el decir cosas indebidas, el decir cosas, una vez más, incluso puede incluir el hablar obscenidades, pero la idea es hacerlo de una manera que es en broma, que es a la ligera, como para que no suene tan serio o ignorando la seriedad de las cosas que estamos mencionando. Es muy importante reconocer, hermanos, que cuando Pablo dice ni siquiera se mencionen estas cosas, esta es la lista que nos está proveyendo. Que ni siquiera se hable de las cosas inmorales, de las cosas que tal vez antes practicábamos y hacíamos y encontrábamos gracia en ellas. Una de las cosas, hermanos, que culturalmente, siendo hispanos, tenemos una tendencia es este tipo de bromas, este tipo de hablar, en un sentido en el que tomamos cosas inmorales que ofenden a Dios y las implementamos de manera como burla, como chistes hacia otros o de otros, y entonces todo eso es lo que estamos siendo llamados a no participar en ello. Acuérdense, hermanos, por eso les menciono, las cuestiones del día de hoy son simples. El cristiano es aquel que debe edificar. A eso somos llamados a edificar. Entonces, si somos honestos, si nos autoanalizamos, tal vez nos encontramos culpables de que muchas veces por andar bromeando, por andar hablando de ciertas cosas, no estamos edificando y estamos ya desviándonos de lo que el Señor pide de nosotros. Lo siguiente que no debemos hacer es participar en groserías. Ahora, típicamente groserías, estamos hablando del mal hablar, que absolutamente se incluye el cristiano. Y aquí escúchenme, hermanos, porque no se me vayan a sorprender, pero muchas veces han pasado varias cosas. He escuchado hermanos que se les salen palabras. Absolutamente, voy a hablar con ustedes. Si no he hablado con ustedes, no los he cachado. Tenemos que tener cuidado de entender lo que es el estándar de la palabra de Dios. Y muchas personas, por ejemplo, hacemos esta excepción. Bueno, pero la Biblia no dice esta palabra específica, no dice aquella, pero noten que aquí está hablando de lo que no solo la sociedad hasta el día de hoy tiene como ciertas palabras que incluso en la radio no se permiten, en la tele no se permiten, aunque ya estamos viendo que esas líneas se van cruzando más. El otro día fui a un restaurante y estaba escuchando música, no sé qué género es, pero es lo que antes tal vez se consideraba un corrido o algo así, es ese estilo de música, pero diciendo cada otra palabra eran malas palabras.
¿Sí me entienden? O sea, y esa es la música. Incluso los del restaurante se dieron cuenta que entramos con la familia y gracias a Dios le cambiaron, ¿verdad? A la música. Entonces, de nuevo, hasta el mundo entiende que hay ciertas cosas que ni los niños deben estar escuchando. Piensen de esta manera, las cosas son prácticas, los entendemos. No debemos nosotros de formar parte de este tipo de comunicación, no deben de salir ese tipo de palabras. Ahora, para aclarar aquí el término, incluso groserías, está hablando del lenguaje vulgar o del lenguaje con doble sentido, ¿ok? Tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Ahora, noten. Una vez más el versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Noten, dice que no son apropiadas. Todo esto, toda esta lista, Pablo dice, no es apropiado para el cristiano. No es lo que debemos hacer, no es lo propio, no es lo correcto. Estas advertencias son a luz de mandatos, de mandamientos, de preceptos, de cosas que nos ha aclarado nuestro Señor Jesús, que nos llaman a cuidar nuestro hablar. Noten la seriedad de estas cosas, porque en veces tenemos una tendencia a minimizar varias cosas, y una de ellas es nuestro hablar. Pero dice Mateo 12:36, dice, yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Ese versículo nos debe aterrar. Ese versículo es algo que debe causar mucha preocupación, porque lo que hablamos tiene impacto. No vamos a entrar todavía mucho en lo que es la lengua, pero si quieren un estudio que nos aclara muchas de estas cosas, pueden ustedes ir a leer Santiago. La carta de Santiago habla mucho acerca de la lengua. Dice que la lengua es como una chispa que enciende todo un bosque. La lengua es venenosa, tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, el día de hoy el punto es claro, es simple. El día de hoy mi anhelo es de que entendamos de que nuestro hablar hay una expectativa, estando en Cristo, que debe cambiar. Que cuando las personas nos escuchen, inmediatamente identifiquen, esta persona habla diferente. Esta persona no habla como yo, esta persona no dice lo que yo digo, y es lo que debe de ser evidente en nuestras vidas, que las personas puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Esa es la idea. ¿Qué pasa si ustedes como cristianos van y hablan como todos los demás? ¿Qué pasa si ustedes llegan y dicen groserías, si dicen malas palabras, si se agarran maldiciendo y todo ello? Fíjense lo curioso, que hasta el mundo señalaría, oye, ¿no eres cristiano? Oye, ¿no vas tú a la iglesia? O sea, hasta ellos saben que debe haber ese cambio, hermanos. Esto es simple, hermanos. Estas son cosas prácticas, básicas, elementales, ser como niños, ¿verdad? No damos permiso a que nuestros niños hablen estas cosas. El otro día escuché a una madre que estaba diciendo, sí, mis niños dicen todas las malas palabras, esto y que el otro, y jajaja, jijiji. Y pues qué triste que han adoptado el ser mal hablado y se lo han pasado a sus hijos, ¿no? Y la Biblia una vez más nos llama a lo opuesto. En Colosenses 4:6, una vez más, hablando acerca de lo que se espera de nosotros, Pablo dice a la iglesia en Colosa que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonadas como con sal. Ahora aquí nos da el contexto específico, ¿verdad? Para que sepáis cómo debáis responder a cada persona, absolutamente. Cuando estamos en conversaciones con el mundo, nosotros debemos de hablar las verdades de Dios, hablar las maravillas de Dios, pero con gracia, sazonadas como con sal, ¿no? Preservando verdades y a la vez dando ese sabor, como se explica el versículo. Ahora es muy importante, hermanos, que si implementamos obscenidades, si en un momento usamos nuestra lengua para hablar obscenidades, necedades, groserías, el querer transicionar a hablar las cuestiones del Evangelio, has quemado ese puente. ¿Ok? Acordémonos, hermanos, que nuestro testimonio de cómo vivimos impacta toda nuestra vida, específicamente a los de afuera. Entonces, quiero ser claro, hermanos, porque muchas veces estas cuestiones, como les he mencionado, lo he escuchado hermanos que se les salen ciertas palabras, he escuchado hermanos que tenemos una tendencia a tal vez hablar de la manera que se hablaba antes, ¿verdad? Y eso es lo que se debe de eliminar. Y sí, o sea, en todo amor y con todo respeto, sí voy a venir a platicar con ustedes. Les doy un ejemplo. Me acuerdo yo era recién convertido. Tenía un año y pico. Y me contrató bueno, apunto acá porque estaba en el piano él.
era el director de alabanza. Y me contrató para trabajar con él. Y un día en la compañía se hizo un error grave. Y este director de alabanza sale de su oficina diciendo unas palabrotas, ¿va? Entonces, yo siempre he sido, no sé qué es la palabra, ustedes ahí inventen un adjetivo. Pero voy y hablo, digo, no me espero, ¿va? En todo caso, ya hizo su pancho, o sea, estaba gritando y hablando malas palabras. Y ya cuando él averiguó todo y se arregló todo, ya fui a su oficina y le digo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y dice, sí, ¿qué pasó? Y le dije, oye, eres cristiano, guías a la iglesia en la adoración de Dios, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué las palabras que estás usando? ¿Por qué gritando así? ¿Por qué diciendo esas palabras? Y pues él obviamente me confesó, ¿sabes qué? Sí, discúlpame, o sea, hasta en ello él miró el error. Pero imagínense, o sea, un chamaquillo ahí, 18 años, hablando con este hombre que tenía varios tiempo en el evangelio, pero noten, hermanos, que existen esas desconexiones. A mí se me hizo algo interesante, algo que dije, bueno, ¿cómo es posible de que tanto tiempo en el evangelio, incluso dirigiendo a la iglesia de Dios por medio del fruto de los labios y después en el trabajo, hablando de esta manera? No debe de ser así, hermanos. Hay una desconexión. Yo perdí mucho respeto a ese hombre, ¿me entienden? Ya al verlo yo, especialmente con la inmadurez que yo tenía como cristiano y todo, yo ya no podía verlo cantando, entendiendo que su hablar era diferente fuera de la iglesia. O sea, son cosas, hermanos, que son muy importantes. No las vemos muy grandes, pero hacen tropezar a hermanos, incluso son dañinas, ¿no? Cuando hablamos en el cristiano de la pureza moral, estamos hablando también del hablar. Muchas veces pensamos nomás las acciones. Incluso también en veces hasta desconectamos del pensar, ¿verdad? Pero no, incluye todo nuestro ser. Hay una transformación interna que es lo que se está enfocando aquí. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu hablar, querido hermano, hermana en Cristo, es todo esto que estamos diciendo ahorita que no debemos hacer, es cuestión de analizar y examinar qué hay en tu corazón, qué de eso es lo que está fluyendo. ¿Por qué? ¿Por qué fluye esas cuestiones de...? Ahora, puede ser por ignorancia, lo entiendo, creo no es la razón, pero vamos a decir o suponer que es posible. ¿Sabe qué, pastor? No sabía, pero voy a cambiar. Gloria a Dios. Mi preocupación es de que estamos tan acostumbrados o incluso no entendemos la seriedad que la palabra de Dios le pone a estas cosas. Tengamos cuidado, ¿verdad?, cómo hablamos. Antes, hermanos, por esto viene esto al tema, ¿verdad?, de que Cristo menciona de que de la abundancia del corazón habla la boca. Antes se entendía por qué hablábamos como hablábamos, porque en el corazón que había pecado, había muerte. Hablábamos de manera pecaminosa por ser pecadores. Pero esto ya no debe ser más, es la idea. Ahora nos hemos puesto a Cristo, ahora Cristo reside en nuestros corazones. Hay un cambio y eso es lo que Pablo está contrastando. Ahora, quiero que noten, porque si hay un contraste bastante agudo, bastante fuerte, incluso el lenguaje original se percibe este contraste con fuerza. Lo voy a explicar un poco nada más, no se aprecia tanto en el español, pero noten. Voy a leer una vez más versículos 3 y 4, Efesios 5, 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Pablo está diciendo que en vez de las tonterías, en vez de las groserías, en vez del lenguaje impuro, del lenguaje vano, en vez de todo lo que hemos estado mencionando, que de nuestra boca debe proceder acciones de gracias. Hermanos, el cristiano debe ser aquel que está agradecido. Ahora, quiero que noten algo porque en veces pasa esto. Y yo me puse a pensar mucho en ello porque por más que uno intente, siempre hay áreas, ¿no?, que siempre podemos trabajar. Y una de las cosas que como seres humanos todos hacemos es quejarnos. Y nos quejamos de todas las cosas que incluso pensamos que son aceptables. Ahorita les doy un ejemplo y después les doy el lado espiritual para ver si seguimos pensando que es aceptable. Pero el quejarnos sería lo opuesto de las acciones de gracias, ¿estamos de acuerdo?
el estar ahí quejándonos de ciertas cosas, o incluso una vez más, el lenguaje que aquí se está mencionando, ¿verdad? Aquel lenguaje que habla obscenidades, que habla necedades, que habla impurezas, groserías, tonterías, todo aquello, el alburear y todas esas cosas, ¿no? Que jajaja, jiji, empezamos a contrastar todo. Acciones de gracias es lo que debe existir en el creyente. Ahora les doy un ejemplo. Todos muy fácilmente nos quejamos del clima. Vamos a dar ese como ejemplo. Muy fácil nos quejamos del clima. Hay mucho sol, está muy caliente. No para de llover, no podemos hacer nada. ¿Quién está en control de toda la creación y ha decidido que en este tiempo, o cualquier tiempo, en esta estación o aquella estación va a haber sol o va a haber lluvia? ¿Quién es el que la palabra de Dios nos dice que hace llover? No para sacar el versículo fuera de contexto, ¿verdad? Pero sobre los buenos y malos, pero Él es el que hace llover. ¿Quién? Dios. Imagínense lo que estamos diciendo cuando nos estamos quejando del clima. ¿Por qué has mandado esto, Dios? ¿Por qué está demasiado muy caliente que ya no lo tolero? Odio el calor, odio el frío, viceversa. De nuevo, van a decir, no, qué pastor tan extremo. Está bien, pero entendamos que nuestras palabras tienen un significado y muchas veces hay implicaciones. Lo estoy mencionando porque tan fácil nos hemos adoptado el quejarnos de cosas sin entender que es una queja directa en contra del soberano. A eso me refiero. Ahí después vengan y pregúntenme cuando nos estamos quejando de las parejas, la doncella hermosa que el Señor nos ha dado. Y viceversa. También para las hermanas. En todo caso, acciones de gracias. Pablo indica que en vez de andar hablando con conducta indecorosa, inmoral, deshonrosa, debemos nosotros ser aquellos que presentan acciones de gracias. Este llamado se ve varias veces en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4:6 se los leo: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante la oración y súplica con acción de gracias. Entonces podemos ir delante de Dios a pedir, a hacer petición, a suplicar, pero Pablo dice que la condición es con acción de gracias. Si andas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, va con acción de gracias. Colosenses 3:15-17, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está una vez más. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Noten, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Noten ahí, 3 veces un recordatorio a dar gracias, a estar agradecidos por las circunstancias, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, todo. Acción de gracias en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en algunas cosas. Ahí dice, dad gracias en todo lo que se nos hace placentero, dad gracias en todo lo que nos gusta, pero lo que no hay condiciones. Dice, dad gracias en todo. Hablábamos el jueves, me acuerdo, nuestro hermano Ramiro estaba predicando y hablaba cómo puede haber gozo en el sufrimiento. Es la idea de estar agradecido por todo lo bueno que Dios nos ha dado, aún en circunstancias no favorables. ¿Cómo se ve eso, hermanos? Tenemos problemas, traemos cuestiones que están fuera de nuestro control, pero el cristiano aún puede centrarse en el Evangelio, puede centrarse en la verdad de Dios y decir, pero a Dios gracias, que mi alma está en sus manos. Estoy pasando por esta prueba, esta tribulación, no me quieren, me hacen esto, me hacen aquello, X cosa, pero a Dios gracias, que en mi alma estoy bien, que hay paz en mi alma, que hay tranquilidad en el alma, que el Señor ha erradicado el pecado que me culpaba, que lo ha echado al mar, que lo ha separado de mí, como está, que dice el oriente del occidente. O sea, imagínense, hermanos, ahorita vamos a hablar de esto un poco más, pero esa es la idea. Dad gracias a Dios en todo. Eventualmente vamos a hablar un poquito más de esto cuando avancemos unos versículos más, pero noten, si se adelantan conmigo un poco, allá Efesios 5:18-20, es literalmente el paralelo de Colosenses 3:16. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Qué dice ahí? Dando siempre gracias por todo. Dando, noten, siempre, a todo momento, gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ahora, ¿por qué incluyo este versículo? Les digo, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero nada más para aclarar que esto es en el Espíritu. Hermanos, si quieren ustedes ser aquellas personas que son agradecidas por todo con Dios, es andar en el Espíritu. Es ser llenos por el Espíritu, andar en el Espíritu. Y vamos a ver un poquito qué significa, porque todos tienen una idea, bueno, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es? He escuchado personas que dicen, no, es que mi copa va a rebosar del Espíritu. No, vamos a aclarar todo eso. Vamos a aclarar literalmente qué es andar en el Espíritu. Y nomás para que no se sorprendan cuando lleguemos a ello, les mencioné que es el paralelo de Colosenses 3:16. Ustedes vayan y estudienlo. Es que la palabra abunda en nuestros corazones. El estar lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios mora en nuestros corazones. No hay nada místico en esto. No hay nada de ninguna otra cosa, como hemos escuchado de nuestros queridos hermanos carismáticos. El ser lleno del Espíritu Santo es andar según los preceptos de Dios, porque ellos existen en nuestros corazones, los obedecemos y los ponemos en práctica. Simple. De nuevo, ahí les aviso cuando sea ese sermón por si se lo quieren, ya que se los di. Una evidencia, hermanos, que vemos para que empecemos a entender lo importante que es la acción de gracias, de lo que es los efectos de la caída y cómo todos estos han sido revertidos, lo vamos a encontrar en Romanos 1:18-21 para que apreciemos un poco este llamado a dar gracias. Si ustedes se acuerdan, aquí en el capítulo Pablo está hablando de la humanidad, cómo todos nos hemos alejado de Dios. Se los leo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, error número 1, pero noten el error número 2, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Quiero ser claro. Noten conmigo que cuando Pablo habla del problema del ser humano, cuando habla de la depravidad total, cuando habla de nuestra pecaminosidad, cuando habla de que nosotros hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda, una de las cosas que se mencionan es ser mal agradecidos delante de Dios. Tan serio es esta cuestión. Ahora entonces, estando en Cristo, ¿qué piensan? Que todo se ha trastornado de un lado a otro, se ha cambiado. Cuando antes éramos mal agradecidos, cuando antes éramos aquellas personas que no dábamos gracias a Dios, ahora el cristiano tiene la expectativa de dar gracias a Dios en todo. Notemos, hermanos, estos cambios drásticos. El agradecimiento es un tema muy, muy apropiado para el cristiano. La gratitud es dar crédito a Dios por sus grandiosas obras. Ahora, es muy diferente que una persona del mundo, una persona incrédula, una persona que no cree en Dios, te vea y te escuche hablar groserías, obscenidades, cosas que incluso ellos mismos saben en su conciencia que no deben hacer, a ver a una persona que está agradecida hasta en la tribulación, que está agradecida hasta en las cosas más feas que le puede pasar al ser humano. Muy diferente cómo ellos pueden percibir esas circunstancias, esos contextos. Ahora, tal vez hay un poco de dificultad por este mandamiento. Tal vez hay personas que se pregunten el día de hoy, pues ¿de qué estoy agradecido? Incluso, como les he mencionado, hermanos, y vuelvo al punto, tan acostumbrados estamos a quejarnos, tan acostumbrados estamos a convencernos, porque en verdad el quejar es una expectativa de que se merece algo más, algo diferente, ¿estamos de acuerdo? Tan acostumbrados estamos a esto, que cuando hay una injusticia, cuando algo pasa, nos convencemos de que pues nada importa, todo está mal. He escuchado a personas decirme, pues no hay nada en la vida del que estoy agradecido.
Y tal vez conocemos a algunas personas, ¿verdad? Todo les ha ido mal, trabajos, negocios, relaciones, cuestiones de familia. Y es lo que se concluye, pues, ¿de qué voy a estar agradecido? Si el día de hoy nos hacemos ese tipo de pregunta, ¿de qué estoy agradecido? Creo la respuesta a esta pregunta, respuestas, porque sí hay varias, deben ser obvias, pero vamos a simular que no lo son. Que verdaderamente no sabemos por qué estar agradecidos, especialmente cuando todo se ve difícil, especialmente cuando tal vez en nuestra vida ha llegado mucha tribulación, cuando tal vez en nuestra vida las cosas no nos han ido tan bien. Vayan conmigo al Salmo 107. Lo voy a leer corrido, hermanos, es un poquito largo, pero noten los temas. Salmo 107, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos a pasar ahí rápidamente. La pregunta tal vez más común en el mundo es por qué argumentamos nosotros que Dios es bueno. ¿Cómo puede ser Dios bueno si esto? ¿Cómo puede ser Dios bueno si aquello? ¿Cómo puede ser Dios bueno si pasa esto, si pasa aquello, si pasa esto, si pasa aquello? Y regresamos a Romanos 1, no le han dado gracias. Se han convencido, no hay nada de dar gracias a Dios porque mira cómo pasa esto, mira lo que pasa, mira que esto y que otro. Pero noten, desde el principio, y lo leímos incluso en el Salmo del día de hoy, el Salmo 118, lo mismo, y a continuo los Salmos lo mencionan, lo hemos visto ahora ya en el Nuevo Testamento, dad gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque para siempre es su misericordia. Ahora noten, hermanos, noten cómo se va a repetir y cómo hay diferentes contextos en este Salmo. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y a los que ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron, por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino, ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces en su angustia, noten, clamaron al Señor, ¿qué dice? Y Él los libró de sus aflicciones, y Él los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Noten, el Señor obra. Versículo 8, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Versículo 10, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Versículo 13, entonces en su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. ¿Y qué hizo Él? Los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos.
Él convierte los ríos en desierto y en los manantiales en secadales. La tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezca una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, verte desprecio sobre los príncipes y los hace hacer vagar por un yerno sin camino. Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Cuando consideramos las bondades de Dios, hermanos, y noten todo contexto, hay varios contextos en los cuales podemos sacar aplicaciones donde nos podemos encontrar. Cuando consideramos las bondades de Dios, no queda ninguna otra cosa más que alabarle en agradecimiento. De nuestra boca sale solo acción de gracias. Una vez más, en el corazón, al pensar en todo lo que Cristo ha hecho, debe haber agradecimiento. Saturados con ese agradecimiento, procedemos entonces a hablarlo. Hermanos, hoy tenemos un llamado una vez más a cuidar nuestro hablar. Incluso el hablar incorrectamente se incluye con los actos pecaminosos que ya vimos en los versículos anteriores. Todo esto forma parte de una sección más amplia donde vemos un contraste entre las obras de las tinieblas y las obras de la luz a la cual ahora pertenecemos. Pablo dice, ya no hablen así, sino que ahora esté llena su boca de acciones de gracias a Dios. Una vez más, son las palabras de Cristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que debe entonces abundar en el corazón del redimido? Acciones de gracias. Estas salen entonces en nuestro hablar. Hermanos, evitemos hacer bromas groseras, usar lenguaje inapropiado, especialmente en conversaciones casuales o en comentarios en línea. Una de las cosas más tristes es yo que veo páginas teológicas, veo argumentos teológicos, debates teológicos, e inevitablemente empiezan a salir las palabras de todos aquellos que en una respuesta atrás estaban citando la Biblia, las palabras de Cristo. Y cultivemos, hermanos, un corazón de gratitud, un corazón que está agradecido con Dios por cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Dejemos que las acciones de gracias reemplacen toda negatividad, toda queja, la suciedad que existía en nuestro discurso. Debemos reflejar si las palabras que estamos implementando verdaderamente son una imagen de lo que existe en nuestro corazón. Y ese es el punto de Pablo, que no es posible que una persona que en el corazón ahora habita Cristo, que en el corazón ahora habita la palabra de Dios, fluyan estas palabras que no se deben usar, estos comentarios, estas quejas, estas tonterías, ¿no?, que menciona la palabra. Y en cambio debe haber acciones de gracia. No es algo que encuentra lógico la palabra de Dios, el no dar a Dios las gracias por todo lo que Él ha hecho. Hermanos, no sé tal vez a detalle todo lo que todos están pasando, cómo procesan las cosas que sobrevienen a nuestras vidas, todas las cosas que nos agobian, todas las cosas que tal vez te están atribulando, pero lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro, es la verdad que aquí menciona el salmista, que está grabada en la palabra de Dios, que está grabada y permanecerá, dice nuestro Señor Jesús, por toda la eternidad. El Salmo, una vez más, 107, versículos 8 y 9, se los vuelvo a leer. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta.
en cada uno de nosotros existía un alma malnutrida. En cada uno de nosotros existía un alma sedienta, un alma hambrienta. Mas Él vio por esa necesidad nuestra. Una vez más, no sé qué estés pasando, cómo lo estás procesando, qué palabras has dicho, cómo has hablado. Pero el Señor ha tratado con la enfermedad más grave que podíamos haber tenido. Dios envía a su Hijo a sanar. Isaías 53 incluso dice, ¿verdad?, que por sus llagas hemos sido sanados. En su muerte y en su resurrección, Cristo sacia nuestra alma sedienta. Perdona todos nuestros pecados. No solo eso, nos ha llenado de bienes. Nuestra alma, hermanos, está saciada. Si estás tú el día de hoy en Cristo Jesús, tienes mucho por el cual estar agradecido. Mucho por el cual puedes dar gracias a Dios. Ahora entendemos, por eso siempre lo menciono, hermanos, porque algo que consideramos tan insignificante, ¿y por qué es tan insignificante? No es porque genuinamente pensamos que es insignificante, incluso es vital, es algo necesario para vivir, pero es algo tan cotidiano, algo que se repite tanto en el día, algo que como seres humanos incluso hemos olvidado porque ocurre tanto en nuestras vidas. Y el momento que alguien lo menciona nos hacemos conscientes de ello, pero después nos volvemos a olvidar de ello. ¿De qué estoy hablando? De ese oxígeno que llena tus pulmones. Ese aire que necesitamos para seguir viviendo. Es por gracia de Dios. Tan común es, tan vital es, tan natural es, que en unos momentos se nos va a olvidar que estamos respirando. Así somos. Pero el simple hecho, mi punto es este, que si el día de hoy estás con vida, eso le puedes agradecer a Dios. Hermanos, y si enfrentas la muerte, le puedes agradecer a Dios porque tu alma ha sido saciada. Le puedes agradecer a Dios porque es un traslado de esta vida a la vida eterna. Y todo lo que pasa en medio puede estar lleno de agradecimiento a Dios porque Él se ha encargado de nuestras almas. Si estás el día de hoy sin Cristo en tu vida, te hago ese llamado a que vengas a Cristo, que vengas a sus pies y que encuentres aquello que tu alma necesita, que en Cristo sea saciada tu alma, algo que jamás se va a lograr sin Cristo. Buscarás placeres por todos lados, buscarás hacer todo lo que tú pienses que es bueno para ti, que te agrada, pero jamás saciarás el alma, pues la palabra de Dios es clara que eso solo lo hace Dios. Clama a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven delante de Él y pide perdón por tus pecados. Créele cuando dice que en Cristo hay perdón de esos pecados. Cree en su obra, cree en su muerte, cree en su resurrección para el perdón de nuestros pecados. Y hoy mismo tener tu corazón lleno de agradecimiento por tan gran obra que ha hecho por nosotros los pecadores. Es el llamado que tenemos el día de hoy para el cristiano, que literalmente cobremos ánimo, que tengamos una perspectiva correcta de que a Dios le debemos las gracias. Se las merece por todo lo que Él ha hecho. Agradecidos por nuestra iglesia, agradecidos por los hermanos, las hermanas que están sentados a nuestros pares. Agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el ver atrás, ver la vida, cómo la llevábamos, ver todo lo que existía en nuestra vida y cómo aún así vemos la mano de Dios preservando y preservando y preservando hasta el momento de fe, y ahora en fe ves sus bondades aún más. Meditar, analizar en que el día de hoy tu alma está en las manos de Dios, está en las manos de Jesucristo. Y Cristo mismo dice, nada ni nadie podrá arrebatarlos de ahí.
el Señor ha saciado nuestras almas, hermanos. Tenemos mucho de qué estar agradecidos.